¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, las tareas, las actividades que están habilitadas. De igual manera, por favor, si nos hace falta actas, documentos, certificados, tratar de entregarlo lo más pronto posible, ¿sí? De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿ok? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de las grandes civilizaciones fluviales, ¿no? Prácticamente civilizaciones que lograron asentarse cerca de ríos, lagos o lagunas sumamente importantes, ¿no? Y también vamos a establecer una de las más grandes civilizaciones del mundo, ¿no? Prácticamente se establece que es la madre de todas las civilizaciones, conocida como la civilización de Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia es una de las primeras civilizaciones de la historia. Es la antigua, comprendida directamente entre dos ríos importantes, ¿no? El río Tigris y el río Éufrates como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer prácticamente que Mesopotamia sembró directamente lo que son las bases fundamentales de organización, de política, de sociedad y sobre todo pues de las condiciones de vida que directamente los primeros seres humanos lograron tener, ¿no? Además de ello, miren, por ejemplo, acá podemos observar algunas de las grandes construcciones prácticamente de Mesopotamia. Entonces, miren, prácticamente se le considera pues como la cuna de todas las civilizaciones, ¿sí? Ahora, aquí también podemos establecer algunas imágenes de cómo directamente está ubicada Mesopotamia, pero sobre todo directamente los ríos importantes, ¿no? Si hablamos en este caso del río Tigris y Éufrates. Geográficamente prácticamente estaban divididas en dos zonas. Al norte la Alta Mesopotamia, abajo directamente compuesta por llanuras altas, montañas frías. También podemos hablar directamente de sitios en donde la ubicación prácticamente no permitía directamente el contar con un crecimiento bastante fuerte en arquitectura. Pero a pesar de eso, lograron construir lo que son edificaciones sumamente representativas, ¿no? Aquí también podemos resaltar una imagen en donde prácticamente se observa una lucha con un animal, ¿sí? Aquí también podemos establecer que dentro de la civilización de Mesopotamia aparecieron los sumerios. Los sumerios que prácticamente fueron los encargados de crear lo que es la escritura, ¿no? Especialmente ellos crearon lo que se conoce como la escritura cuneiforme, ¿sí? Que prácticamente eran elaboradas en pequeñas barras de piedra, en donde fueron las primeras formas de escritura que hasta el día de hoy nosotros las seguimos utilizando, ¿no? Aquí también podemos establecer en este caso que la ubicación estaba por montañas, cordilleras y que en la actualidad serían pues los territorios de Irak, de Siria, Kuwait, Irán y Turquía en general, ¿no? Entonces, en un territorio sumamente grande. Aquí también podemos establecer que el río Tigris tenía pues 1850 kilómetros de longitud y dice que tiene mayor pendiente, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos una imagen sumamente bonita de este gran río. También directamente podemos establecer lo que es otro de los grandes ríos importantes, ¿no? Aquí tenemos lo que es el río Éufrates, que prácticamente se extiende a lo largo de 2.800 kilómetros y su desnivel prácticamente es de 4.500 metros, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá podemos establecer, en este caso, la imagen directamente de este río sumamente grande, sumamente representativo, ¿no? Muy bien, ¿sí? Ahora, vamos a determinar directamente los grandes pueblos o las culturas que aparecieron dentro de Mesopotamia, ¿no? Si hablamos de los acarios, babilónicos, sumerios, asirios y también los persas en general, ¿no? Miren, por ejemplo, la cultura de los sumerios prácticamente fue la primera nación mesopotámica en donde fundaron grandes ciudades. Y una de las ciudades más importantes fueron Ur, Lagash, Kish, Ur y Eridu, ¿no? Que prácticamente lo podemos también encontrar en el Antiguo Testamento de la Biblia en general, ¿no? Caracterizados directamente por dejarnos la escritura cuneiforme, también por directamente haber creado lo que es la rueda, lo que es el vino, en el tema directamente de la alimentación y forjaron lo que son las bases fundamentales de la comunicación, ¿no? También podemos hablar de los acadios, que prácticamente eran pueblos semitas de la península arábiga,
Sí, y eventualmente se asentaron en estos territorios, ¿no? Sí, y después, en su momento, pues lograron fundar lo que se conoce como el Imperio Acadio. Después podemos establecer que apareció la cultura de Babilonia, ¿no? Que prácticamente tuvo grandes representantes, como es el caso del rey Hammurabi, en este caso, que estableció lo que son las primeras normativas de una sociedad, en donde eventualmente daba lo que son condiciones de organización social, de política, de religión, y además de eso, directamente logró establecer lo que es una gran cultura sobre todo directamente en el conocimiento y en el arte en general, ¿no? También nosotros podemos hablar que la organización estaba conocida como ciudades-estados, ¿no? Que prácticamente en cada territorio existía un representante y a su vez rendía cuenta directamente al emperador, ¿no? Aquí también podemos establecer, miren, cómo eran las ciudades sumamente hermosas, sumamente determinadas y los templos sumamente extensos, ¿no? También nosotros podemos establecer que tenían una religión politeísta, adoraban a diferentes dioses, ¿no? Por ejemplo, el dios An, dios del cielo, Enlil, dios del viento, Enki, dios del agua, y Nishora, diosa de la tierra, ¿no? Miren cómo los representaban. El cuerpo, las alas, el rostro, en donde prácticamente cada uno de ellos representaba lo que es un fenómeno de la naturaleza, ¿no? También podemos hablar que eran expertos en la agricultura, en la ganadería, por la ubicación directamente de los ríos, ¿no? También podemos establecer que lograron tener un gran crecimiento en la artesanía, en el comercio, ¿sí? Y que hasta el día de hoy podemos establecer que fue una de las culturas en donde prácticamente permitió establecer una organización social, aparece lo que se conoce la propiedad privada, ¿no? En donde eventualmente, pues, las clases sociales eran sumamente determinantes y sobre todo directamente dio paso para que en un futuro grandes civilizaciones lograran desarrollarse, ¿no? Una de ellas directamente fue conocida como la civilización de China, ¿sí? Como ustedes saben, prácticamente China logró tener un gran crecimiento entre los años 7000 al 2000 antes de Cristo y una de las características esenciales prácticamente fue la ubicación a las cercanías del río Amarillo y el río Azul, ¿no? Conocidos también con el nombre de Huangzhou o el Yangtze, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá observamos lo que es el territorio de la civilización de China, pero sobre todo también encontramos lo que son sus ríos, ¿no? También podemos hablar de las dinastías que eran etapas, cómo directamente se organizaban estos territorios y directamente la primera dinastía conocemos como la Xia, ¿no? El año 2100 al 1100 antes de Cristo, después aparece la dinastía Shang, Shou, aparece directamente en la etapa imperial la dinastía Qing, dinastía Han, dinastía Sui y también aparecen lo que son dinastías como la Tang, la Song, la Yuan, ¿no? Cada una de estas dinastías, en este caso, lograron establecer una organización política sumamente rentable, en donde prácticamente el emperador tenía el control de todo el territorio, ¿no? Además de eso, dentro de la organización social y política, tenían lo que son autoridades en donde administraban territorios y los recursos como tal, ¿sí? Aquí también podemos hablar del emperador, de la aristocracia y del tercer nivel, que prácticamente era el pueblo en general, ¿no? La economía prácticamente se basaba en la agricultura, cultivando principalmente el arroz en el río Jiangxi como tal, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos algunas imágenes de cómo cultivaban y eventualmente cómo después compartían en sus territorios, ¿no? Además de eso, también podemos establecer que ellos empezaron a utilizar lo que son pequeñas monedas como formas de transacción, ¿no? También podemos establecer que tenían una religión sumamente importante, más que religión, prácticamente eran corrientes filosóficas, ¿no? Aquí aparece lo que es el budismo, el taoísmo, en donde prácticamente representaban pues a sus dioses de diferentes maneras, ¿no? Aquí directamente podemos establecer colores llamativos, aquí también podemos establecer dioses que representaban directamente lo que son fenómenos de la naturaleza, ¿no? También podemos hablar de monumentos sumamente importantes como la Gran Muralla China, que prácticamente tiene 7000 kilómetros de largo, pasando por varias provincias de China. También podemos hablar del mausoleo de Qin Shi Huang, sí, o el ejército de terracota, que prácticamente son obras de cerámica sumamente grandes y también aparecen lo que son trabajados, en este caso en barro, en marfil, en donde eventualmente podemos establecer que la arquitectura estuvo bastante desarrollada, ¿no? Miren, por ejemplo, las carrozas, ¿sí? Sumamente grandes, sumamente detalladas
¿sí? En donde prácticamente las podemos ver hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, otra de las grandes aportaciones de la civilización china fue la brújula, que prácticamente era la manera de ubicarnos geográficamente, el papel directamente en donde inicialmente se utilizaba lo que es la corteza morera y luego prácticamente se utilizaba el bambú, en este caso para utilizarlo y escribirlo, ¿no? También podemos establecer que se elaboraba pues el papel de arroz en general, ¿no? Otras aportaciones fue la imprenta, la porcelana, que prácticamente al día de hoy siguen siendo las obras más representativas de esta gran civilización, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Cualquier duda, inquietud, me avisan con toda la confianza del mundo y que tengan un bonito día, ¿sí? Cuídense mucho.